Tú eres quien lo resucitó al tercer día. Y ahora está a tu diestra. Pero Señor, por favor, obra en los corazones. Salva a quien tú vas a salvar. A quien a ti te plazca, Señor. Por favor, Padre, y permite que los congregantes, que mis hermanos, Señor, cada adulto, cada joven, cada niño, escuchen tu voz, escuchen tu palabra en esta hora. Y no escuchen, Señor, la voz o la palabra de este hombre pecador, Señor, que está delante de ellos. Porque tanto como ellos, yo necesito recordarme el Evangelio, Señor, día con día. Predicarme a mí mismo a Cristo, Señor, aún siendo profesante, Señor, de la fe. Padre, por favor, abre los oídos. Abre, Señor, pero que esa palabra caiga, Señor, en tierra fértil. Oh, Padre, te pido aún también, Señor, ya que Sole, la esposa de mi primo, Señor, nos pidió que oráramos por su hermana Claudia Gabriela Aguilar Tapia, ya que ella ha perdido a sus bebés, Señor. Está quizás enferma, Señor, de sus ovarios. No sabemos qué es lo que está pasando, pero, oh Dios, ella está, a lo que me dijo Sole, Señor, ella está escuchando los sermones, las predicaciones, Señor, a través del Facebook Live. Padre, usa estos medios para que otros escuchen de Cristo y se arrepientan y crean, Señor, y sean salvos, Señor. Por estas razones que hacemos lo que hacemos, Señor, no para que nos den la gloria a nosotros, Señor, sino que queremos que tu mensaje, Señor, el mensaje de salvación sea transmitido, Señor, por esos medios que tú has, Señor, permitido que el hombre crea, Señor. Te pedimos por ella, oh Dios. No sé si ya salió del hospital o todavía está ahí, pero, Señor, si es que está en su casa o en el hospital, que ella, Señor, escuche tu palabra en esta mañana. Oh Padre, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos predicando bajo el tema que les dije, malditos por la fe. Por la ley, perdón. Malditos por la ley. Es en Gálatas 3, 10 al 14. Y la semana pasada estuvimos hablando de que Pablo está y les dice a los Gálatas que ellos son hijos espirituales de Abraham por la fe, porque ellos habían creído en Cristo Jesús y que la fe vale aún mucho más que las obras de la ley. Creer más en Cristo es mucho más de lo que podamos hacer nosotros, las obras de caridad, sin tener a Cristo. Gálatas 3, versículo 10 y 14. Versículo 10 dice lo siguiente. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, es lo que dice el apóstol Pablo. Después que Pablo labora el punto de la justificación por fe y no por las obras de la ley, lo deja muy en claro, como lo hizo en el capítulo 2, versículo 16. Él dijo esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pablo una y otra vez les está dejando saber a los Gálatas y a los hermanos que son falsos, a los judaizantes que quieren ellos añadirle la circuncisión o las obras de la ley a la gracia. Pablo les está dejando saber que nadie puede ser justificado o ser visto como justo, como perfecto ante los ojos de Dios por las cosas o méritos que ellos puedan hacer de la ley. Es lo que está diciendo Pablo. Y aquí Pablo, tanto para los Gálatas y nosotros, no quiere que ignoremos el peligro de nuestras vidas eternas. Pablo le dijo en una ocasión dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación. Nosotros como creyentes debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Y Pablo nunca dijo, cuiden su salvación. No podemos nosotros cuidar nuestra salvación porque no depende de nosotros. La salvación depende de Dios de principio a fin. Desde que un pecador se arrepiente y cree en Cristo hasta que llegue en gloria, la salvación depende todo de Dios, no depende del hombre.
Entonces, ocupaos en vuestra salvación y con temor y temblor. Y Pablo es lo que quiere, que no ignoremos el peligro de nuestras vidas eternas, si es que hemos sido salvos, si es que somos creyentes. Y él dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Bendición? Dijo maldición. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, ustedes están bajo maldición por creer que ustedes o la salvación suya depende de las obras de la ley. Es lo que está diciendo ahí. Y también dice, y que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es lo que dice ahí en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ambas cosas son formas intensivas que significan la consecuencia más terrible de confiar en las obras. Son consecuencias terribles el confiar nosotros en lo que nosotros podamos hacer como creyentes. Aún es mucho más peor para el incrédulo pensar que él se puede salvar por hacer obras de caridad, por ayudar al huérfano o a la viuda. Pero si no tiene a Cristo, ¿de qué le sirven las obras? Si él muere, ciertamente irá al infierno y será condenado por una eternidad. Esto es algo grave, mis amados. Crean o no, esto distorsiona el evangelio genuino y verdadero. Al igual que ellos, hoy en día muchos creyentes piensan que su salvación depende de cuánto hagan y que la pueden perder. Yo sé que muchos creyentes piensan y creen que se puede perder la salvación. Esto es estar bajo maldición. Pensar que tu salvación se puede perder. ¿Esto qué es lo que hace? Esto maximiza, digamos, la obra redentora de Cristo. Pensar que la salvación se puede perder o que tu salvación depende de ti. Esto disminuye el evangelio de Cristo. Está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente para ti. Lo que Él pagó, la deuda que tú tenías para con Dios, Él la pagó en la cruz del Calvario, ¿no fue suficiente lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario? Que ahora, aparte de lo que Él hizo, tú tienes que añadirle obras para tu salvación. Lo que Cristo hizo fue una vez y para siempre. Porque si pensamos que nosotros podemos cuidar nuestra salvación por lo que podamos hacer, estamos igual que los religiosos. Estamos igual que los de la Iglesia Católica o Romana. Ellos dicen, es Cristo más las obras. Y eso es lo que la religión te enseña. Pero el Evangelio nos enseña que Cristo hizo todo. La obra redentora de Cristo fue suficiente. Y todo aquel que cree por fe en Cristo será salvo. Pero no que vamos a ser perfectos, vamos a fallar, vamos a seguir pecando, pero aquel que es creyente, cuando peque, le va a doler en su corazón. Se va a arrepentir y va a venir ante el Señor y le va a decir, Señor, te he fallado, perdóname. Es lo que Pablo está tratando con estos hermanos de Galacia. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido bajo espiritualmente como creyente? ¿Te has sentido desanimado? ¿Sin ganas de orar? ¿De leer la Biblia en algún momento? Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por esos momentos de una fe tan baja que nos sentimos indignos quizás de ser creyentes. ¿Ha habido algún día que no hayas pecado? ¿Algún día que no hayas pecado en lo absoluto? La niña dice no. Entonces, si te has sentido de esta manera o si has pecado, ¿acaso perdiste tu salvación y después la retomaste solo limpiando tu conciencia, pidiéndole perdón a Dios? Si piensas de esta manera, eres igual que los gálatas y los judaizantes, pensando que tu justificación y tu salvación dependen de ti.
A veces pensamos que ya hemos perdido la salvación. Señor, ¿soy creyente o no? A mí me pasa. Lo digo para que no solamente ustedes digan, Él es mejor que yo no soy mejor que ustedes. Yo me he sentido en momentos cuando le digo al Señor, Señor, ¿seré creyente o no? Pero el Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos. Son momentos de la vida cristiana. Es parte del proceso. Pero mis amados, ciertamente todos nosotros somos culpables de cauterizar nuestras conciencias tratando de silenciar nuestra conciencia para extinguir toda la ley de Dios. A veces queremos justificarnos y decir, bueno, todos pecan, todos somos pecadores, voy a seguir pecando. Esa es una mente carnal y no una mente de un creyente que ha sido salvo por Cristo. Porque el ser humano ciertamente quiere apagar, extinguir la ley de Dios y decir, bueno, todos pecan, ¿por qué no hacerlo yo? Y ciertamente por naturaleza todos somos malditos. Por la razón que no podemos permanecer ni hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Quién de aquí puede hacer todo lo que está escrito en la Biblia? ¿Quién de aquí puede cumplir con toda la ley? Sin duda, todo ser humano sabe diferenciar entre el bien y el mal. Todos sabemos entre nuestra mano izquierda y derecha, entre el bien y el mal, si debemos de tomar alcohol o no, fumar un cigarro o no, ver cosas inapropiadas en el celular, sí o no. Todos sabemos eso, hasta un niño sabe. Un niño sabe cuando su padre o su madre le dice no hagas eso. Él sabe que le dijo no hagas eso, no lo agarres, no lo toques, pero al momento que el padre da la espalda, el niño ahí va y lo hace. El niño es desobediente por naturaleza, es pecador. Quebranta no tan solo los mandamientos de Dios, sino también las reglas que los padres imponen en su hogar. Como dije, sin duda todo ser humano sabe diferenciar entre el bien y el mal, y eso es estar bajo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia no nos dice. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo 12 al 16. ¿No tiene más Biblias, amor, para que nos puedas compartir con los hijos de la hermana? Romanos 2, 16. Romanos 2, 12, 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Es decir, como aquellos que no conocen la ley de Dios, sin la ley también van a perecer, ciertamente. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que escuchan. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? Escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Así que la ley o el pecado o la conciencia ya está en ¿dónde? En vuestros corazones. Una persona que nunca haya escuchado de la palabra de Dios o los 10 mandamientos o la ley moral, esa persona bien sabe cuando peca, cuando quebranta la ley de Dios, él sabe que lo ha hecho porque está escrita en sus corazones. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando de la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como el pecar, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, ¿y qué más? O defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, mis amados, ¿nos acusa o nos defiende? ¿Quién sabe eso? Nuestra conciencia, cuando hacemos algo mal, a escondidas de alguien, sabemos que puede haber consecuencias porque es algo mal que hemos hecho. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cuando alguien hace algo malo y no es visto por nadie, pero sabe que si sale eso a la luz, su conciencia lo va a ¿qué? Acusar. No es necesario conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque la conciencia Dios nos ha puesto en nosotros. Todos sabemos del bien y el mal. Los niños, los que van creciendo, no conocen por completo la ley de Dios o la ley moral, los 10 mandamientos, pero ellos saben cuando ellos hacen un mal y cuando hacen un bien. Ellos cuando hacen un mal y les preguntas, ¿quién lo hizo? No sé. Bien saben ellos que ellos lo hicieron, porque su conciencia los acusa o los defiende. ¿Están entendiendo? Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que en ese día, en el día del juicio, Dios, mis amados, quieras o no, seas creyente o no, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles secretos? Los pecados, los hurtos, las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, la desobediencia a los padres, la desobediencia a las leyes estatales, civiles. Si hemos pecado, si hemos hecho algo malo, en ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. El evangelio que él predica, el evangelio que él ha conocido. Así que todos sabemos diferenciar. La ley está sobre nosotros imponiendo nuestras obligaciones a nuestro Creador, mediante nuestro comportamiento. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. ¿Cuántos de esos hemos quebrantado? Éxodo 20, versículo 3 en adelante. Dice, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto no solamente está hablando de un dios, una estatua hecha por manos de hombres, como lo tienen los católicos romanos, sino que ¿qué más puede ser un dios? Las riquezas de este mundo, los bienes que tú puedas poseer en esta tierra, tu negocio, tu trabajo, tu cónyuge, tus hijos, tu tiempo, tú mismo, tu egoísmo, tu vanidad. A lo que tú le des más entrega, más amor, más pasión, eso es tu Dios. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos hemos dicho el nombre de Dios en vano? En inglés se usa más. El oh my God. Cuando queremos expresar sentimientos o emociones, esa palabra, usamos el nombre de Dios en vano. ¿Y eso está bien o mal? Eso está mal. Correcto.
Eso está mal. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha honrado a padre y a madre en todo momento? ¿Quién ha desobedecido a padre y a madre? Todos los hemos hecho. Versículo 13. No matarás. ¿Quién de aquí ha matado? ¿Nadie? ¿Pero quién ha odiado? ¿Quién ha maldecido? ¿Quién le ha deseado un mal a alguien más? Eso es matar. Eso te hace un homicida de corazón al momento que tú sientas odio, rencor, amargura en contra de alguien más. Estamos leyendo los 10 mandamientos. El que leímos, honra a tu padre y a madre, ese es el 5º mandamiento, y el no matarás es el ¿qué? 6º mandamiento. Pero ¿qué dijo Jesucristo en Mateo 5:12? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, esto es inútil, estúpido, bueno para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. Es lo que está diciendo Cristo. Cristo ahí magnifica la ley. Cristo no está yendo sobre los 10 mandamientos o el 6º mandamiento. Él dice, no solamente tú tienes que matar a alguien literalmente para ser un asesino, sino con tan solo odiar, murmurar, hablar del prójimo, eso te hace culpable ante el concilio. Y aquel que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién de aquí ha sentido odio hacia alguien más? ¿Quién le ha deseado un mal a alguien? Los deseos, las intenciones del corazón, Dios lo ve. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Y eso no solamente implica tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que esté casado, o tú casado y con alguien más que no esté casado. Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Y no solamente aplica para el hombre a ver a una mujer con codicia, sino también para la mujer. Si la mujer ve a un hombre y lo codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es algo serio. ¿Y quién no ha hecho eso? Siendo creyente. Todos lo hacemos. Sin querer lo hacemos, sin pensar lo hacemos, porque esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Éxodo 20:15, no hurtarás, eso es no robarás. ¿Quién de aquí ha robado algo? No importa el valor. Si es un lapicero, algo que cueste $1, $2, $3, si lo tomas sin el permiso del dueño, eres un ¿qué? Un ratero, un ladrón. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién de aquí ha codiciado tanto que alguien más tiene que siente envidia por esa persona? Así que nadie puede guardar la ley de Dios. Solamente hubo alguien perfecto, santo y puro, sin mancha. ¿Quién la cumplió? ¿Quién fue? Cristo fue quien cumplió la ley. Vivió una vida perfecta, recta, para después morir como un vil pecador por nosotros. Para que su justicia nos arrope a nosotros y cuando lleguemos ante Dios
Dios no mire ya nada más nuestro pecado, sino que mire ahora la justicia de Cristo y diga, este es mi hijo. Él ciertamente creyó en Cristo Jesús, ahora entra al gozo de tu Señor. Así que la ley está sobre nosotros, imponiendo nuestras obligaciones a nuestro Creador mediante nuestro comportamiento. Regresemos a Gálatas 3:10. Estábamos todavía en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ellos ciertamente dependían de la circuncisión y de no comer cosas que Dios había prohibido, como el cerdo y todo eso. Y pensaban ellos que por eso es que ellos iban a ser justificados, pero esos judaizantes querían engañar a los creyentes de Galacia. Y Pablo, por eso es que él le dice esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por esa razón es que yo dije, todos somos malditos porque no podemos nosotros permanecer en todas las cosas escritas en este libro de la ley. Y lo miramos hablando sobre los 10 mandamientos, sobre la ley moral, que nadie puede cumplir. Somos malditos. Ahora, ¿qué es la maldición? La maldición es contraste a la bendición, es lo opuesto a la bendición. La maldición y la bendición son dos cosas muy diferentes. Sabemos que Dios, como leímos en Amós 4, dice que Él trae mortandad. Dios es un Dios de ira, pero también es un Dios que bendice. Si nosotros diríamos lo que realmente significa la maldición de Dios en el Antiguo Testamento, sería algo así. Que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor quite de ti su rostro y te dé un juicio santo y apague la luz de su rostro y te dé solo angustia y confusión. Si yo les diría a ustedes eso, ¿qué dirían ustedes de mí? O que si vamos allá afuera y predicamos y les decimos eso a los incrédulos, ¿qué van a decir ellos? ¿Por qué me hablas de ese Dios? El Dios que yo he escuchado es un Dios de amor, un Dios que ama a todos. Todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando las personas escuchen esto de nuestros labios dirán, no, tu Dios no es real, es un Dios de odio, es un Dios de ira. Y la gente se escandaliza cuando escucha esto sobre Dios. Esto, mis amados, sería una oración imprecatoria. Y en la Biblia, imprecatorio significa invocar maldiciones, calamidades o juicios sobre los enemigos de Dios o de uno mismo. Ahí tenemos los salmos imprecatorios, que el salmista habla sobre, Señor, destrúyelos, Señor, acaba con ellos. O lo que leyó nuestro hermano Carlos en Amós 4, que dice que Él trae mortandad. ¿Dios ha traído mortandad antes? Sí lo ha traído. Vamos a leer el Salmos que leyó Aarón al principio. Salmos 28. Versículo 4 al 6. Salmos 28, versículo 4 al 6, dice, versículo 3, dice, no me arrebates juntamente con los malos,
y con los que hacen iniquidad, las cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Es lo que dice el salmista. Dice el versículo 4, dales conforme a su obra. Págales, Señor, conforme a lo que ellos hacen. Dales el castigo, lo que ellos merecen. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Es lo que dice el salmista. Él está haciendo una oración imprecatoria. Él está hablando de esta manera a Dios. ¿Y qué más dice? Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Ustedes quizás dirán, ¿el rey David está hablando de esto? Sí. Dice versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Versículo 6. Bendito sea Jehová porque oyó la voz de mis ruegos. Ahí vemos que dice él, bendito sea Jehová. ¿Por qué? Porque escuchó la oración imprecatoria. Lo que él le pidió a Dios, Señor, dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a las obras de sus manos. Después él dice, bendito sea Jehová porque oyó la voz de mis ruegos. Ciertamente Dios es un Dios que trae maldición. Ahora Salmo 5. Eso se llaman los salmos imprecatorios. Salmos 5, 9 al 10. Y aquí está hablando el salmista o haciendo una plegaria para pedir protección. Salmos 5, 9 al 10. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, dice el salmista, no dice bendícelos, ámalos, arrópalos, abrázalos. Dice él, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. ¿Ven qué oración hace aquí en el salmista? Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos. Y Dios ciertamente lo hacía. Y Pablo está hablando sobre lo mismo. Que los que confían en las obras de la ley están bajo maldición y son malditos. Hablando sobre esto, escúchenme muy bien. Nosotros no debemos por ningún motivo orar de esta manera por alguien que nos haga alguna mala cara o nos ofenda. No debemos de orar de esta manera. Señor, castiga a mi hermano, castiga a mi prójimo, que caiga fuego sobre ellos. No, pero sí podemos orar al Señor, que si alguien es de estorbo en la obra del Señor, en el evangelismo, o si alguien está distorsionando el evangelio, sí podemos orar, Señor, quítalo. Señor, trata con él. Pero nunca debemos de orar de esta manera, como lo hacía el salmista. Señor, dale su merecido. Seamos, ¿cómo se dice esa palabra? Cuidadosos en esa área. Creo que ya hablé sobre esto, pero un hermano que se llama Daniel está en la India, tiene muchos años ya él evangelizando y ministrando, y creo que es pastor ahí. Daniel, no me acuerdo su nombre, pero es americano.
Es un veterano también del Army, creo. Y se casó con una hermana de la India, tienen sus hijos. Pero sabemos que en la India hay mucha oposición del Evangelio, hacia los cristianos, hacia la fe. Pero este hermano un día tenía que presentarse ante un juez, ante una corte. Y había un testigo que iba a testificar en su contra, en contra de la verdad de Dios, en contra de Dios. Este hermano iba a ir ese día de la corte. Bueno, ese mismo día, el testigo, el que iba a ir a testificar, creo que amaneció muerto. Algo le pasó y ya no pudo presentarse ante la corte. Entonces, dice el hermano, ahí pude ver que fue la mano de Dios que trajo ese castigo para esa persona. ¿Ven cómo es Dios? Si alguien se opone a la verdad, a que alguien predique, porque este hermano tiene ya muchos años ahí. Él ha sido arrastrado, lo han ahorcado con cadena, lo han golpeado y él sigue predicando el evangelio. Él sigue predicando el evangelio. Pero esto sucedió. Ese mismo día, cuando se iba a presentar ese hombre a la corte a testificar en contra de él, murió. Es lo que dice ahí el salmista. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y me imagino que este hermano, no sé, pero pudo haber orado, Señor, trata con él, Señor, quítalo, tú sabes lo que haces, eres soberano sobre todo. Quizás Dios dijo, ese no me va a ser de estorbo para la obra. Este hombre perverso, malo, lo voy a quitar. Y le daré su merecido, le daré su castigo, lo que él merece. En este país solemos escuchar God Bless America, se escucha muy bonito, Dios bendiga América, pero muchos no creen que Dios pueda traer maldición a esta nación. Podemos ver los incendios ahí en California. ¿Qué está sucediendo? Se está quemando. ¿Por qué? Porque ahí en Hollywood, en todo eso se mueve muchas películas, programas de televisión que se producen que no son conforme a la voluntad de Dios y no son de su agrado. Ahí se practican y hacen muchos videos para adultos, pornografía y todo eso. Entonces quizás Dios dijo, mira, esto viene para esa nación, para esa ciudad, para este país. Y siempre escuchamos God Bless America. Y hay hombres y mujeres que predican en las calles y dicen, mira, esto está pasando porque han dejado a Dios, le han dado la espalda a Dios. Y seguimos ignorando esto, las señales. Mateo 25:41, ¿qué es lo que dice? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es la misma palabra que usa ¿quién? El apóstol Pablo. Y Cristo dijo esta misma palabra. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, el infierno, está preparado ciertamente para el diablo y sus ángeles. Ellos ya tienen ese lugar preparado para ellos, pero también serán para todos aquellos que han negado que Cristo es el Mesías, que es el Salvador, aquellos que no han creído en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Ahí en ese día Dios dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es como ve Dios a alguien que no está en Cristo, maldito. Y ahí serán ellos a la izquierda, al fuego eterno. Cristo dijo estas mismas palabras, el Cristo, el que ama a todos, el Cristo tipo hippie, que es puro amor. Cristo dijo esto, malditos.
Cristo reprendía a los fariseos, a los hombres religiosos, y les llamaba ¿cómo? Hipócritas. Muchos solamente quieren al Cristo amigable, que ama a todos, pero rechazan su verdad. Rechazan al Cristo de la Biblia. Pero por eso es que en muchas iglesias no terminan sus reuniones con el mensaje negativo del día del juicio de Dios. Hay muchas congregaciones donde ya no se escucha sobre el juicio de Dios, que en ese día viene. Y muchos como creyentes estamos ignorando esto. En esos lugares solo terminan sus mensajes o sus reuniones con un mensaje positivo de la gracia redentora. Pero nosotros como predicadores debemos advertir del juicio de Dios, pero después anunciar que en Él también hay esperanza de salvación al momento de presentar el Evangelio de Jesucristo. Lo que nosotros practicamos cuando salimos a evangelizar es que presentamos la ley moral de Dios y decimos, tú has pecado contra Dios, has quebrantado los 10 mandamientos de Dios, eres merecedor de ¿qué? Del cielo o del infierno. Y la gente al escuchar eso, ellos mismos dicen del infierno. Y les presentamos, bueno, tú mereces condenación eterna. Pero sabes que vino alguien perfecto, alguien justo, que nació de María la Virgen para morir en tu lugar. Ese fue Cristo. Tú debes de arrepentirte de tus pecados y creer en Él para que puedas obtener la vida eterna y el perdón de pecados. Así es como debemos de predicar en todo momento. Hablar, sí, del juicio de Dios, del juicio del día venidero, pero también hablar de que Dios es un Dios de misericordia. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hace Dios con los pecados? Los arrojas a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, si es que se ha arrepentido realmente. Por esa razón es que Pablo habla de que no acepten un evangelio diferente. En Gálatas, regresemos a Gálatas. Gálatas 1, 6 al 7. Y creo que este sermón se va a tardar un poquito más, mis hermanos. Disculpen. Gálatas 1, 6 en adelante dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos ciertamente estaban siguiendo un evangelio diferente, no el evangelio de Cristo. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Esa palabra es sea maldito. Y Pablo ciertamente estaba llamando malditos a esos judaizantes que estaban tratando de engañar a quienes, a los creyentes de Galacia. Así que ahí hemos hablado sobre lo que Pablo dijo ahí en el versículo 10 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice el apóstol Pablo. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dijo uno de los profetas menores, Habacuc. En Habacuc 2:4. Él dijo esto: he aquí,
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Habacuc está diciendo aquí es que he aquí, es que está hinchada, inflada o altivo, orgulloso, dice, su alma no es recta ante los ojos de Dios. Una persona que es orgullosa, que es altiva, que es soberbia, no es recta. No es una persona recta ante los ojos de Dios. Y él termina diciendo, dice, mas el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. Y esta declaración incluye ampliamente tanto el comienzo de la fe justificante como la perseverancia de la fe. ¿Y eso comenzó dónde? ¿O cuándo? Lo que leímos la semana pasada. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí comenzó todo eso. Esto que dice ahí el apóstol Pablo. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, versículo 12, ahí de Gálatas 3. Dice, y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo que esto significa es que el depender de la ley es lo opuesto a la fe. Como dije, el depender de las obras de la ley es lo opuesto a la fe. Tratar de mezclar la ley con la fe es como tratar de mezclar el agua y el aceite. No podemos traer o añadir, como lo que ellos quieran hacer, añadir a la gracia la circuncisión. Y Pablo dice, no puede ser, oh Gálatas. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes? Versículo 13. Después que Pablo les dice todo esto a los Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí Pablo da la expresión más breve con un tono lleno de autoridad sobre el evangelio que puedes encontrar en toda la Biblia. Y quizá el más conmovedor, lleno de un dolor entrañable hacia los Gálatas. Él les dice, Cristo nos redimió. Y no solo ellos, sino que Pablo ahora se incluye al él decir esto, lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Es lo que está diciendo ahí. El Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora te pregunto, ¿qué es salvación para ti? ¿Qué significa el ser justificado? ¿Cómo tú responderías a estas preguntas? Si alguien te preguntara qué es la salvación, qué es la justificación, ¿dirías tú depende de la obra redentora de Cristo y las obras del hombre? ¿Depende de lo que hizo Cristo y de mi esfuerzo, de mis méritos? ¿Tú cómo le vas a responder esto si alguien no comprende estas preguntas? ¿Qué acaso no es Dios quien obra en el corazón de un pecador? ¿Qué acaso no es a Dios a quien oramos nosotros que obre en el corazón de un pecador, de un familiar? Es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien quita el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Es Dios quien hace renacer. Es Dios quien da vida. Es Dios quien justifica. Es Dios quien salva. La salvación depende del Señor, es del Señor. Entonces no podemos, si alguien no comprende, que te digan qué es la salvación, qué es la justificación. Todo está en Dios. Y cuando Pablo aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, redimir es comprar algo, y esto lo vemos en la Biblia.
Sabemos que ciertamente en los tiempos pasados habían esclavos y por mucho tiempo fueron cautivos, como los afroamericanos cuando los trajeron de África. Bueno, no eran americanos, pero los africanos cuando llegaron aquí a este país eran esclavos. Y la única forma que podían ser libres es que ellos escaparan al norte o que fueran comprados por alguien más para ser libres. Bueno, eso también lo vemos en algunas partes de la Biblia, pero esto proporcionó una imagen de la salvación que los creyentes podemos nosotros disfrutar en Cristo. Que Cristo es quien nos compra a precio de sangre. Cristo es quien nos compra, quien paga por nosotros. Y Pablo dice, miren, aquí está el Evangelio, ustedes están bajo la maldición de la ley, pero Cristo los redimió. Al usted creer y pensar que valen mucho más las obras de la ley, ustedes están bajo maldición de la ley. Pero Cristo ya los redimió, los compró con su sangre y los libertó. Romanos 6. Romanos 6, versículo 15 en adelante. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Pregunta el apóstol Pablo con una pregunta retórica. Dice, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice él. En ninguna manera debemos de pecar. Dice, ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justificación. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aquí le está hablando el apóstol Pablo a quienes, a los romanos, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y después él dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Así que ellos antes eran esclavos del pecado, pero al momento de ellos obedecer de todo corazón aquella forma de doctrina a la cual se les fue entregada, en ese momento que ellos escucharon de Cristo, fueron libertados del pecado. Fueron hechos libres. Es Dios quien liberta. Es Dios quien saca de la esclavitud del pecado a un pecador y lo hace libre en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es lo que dice la Escritura. Si Cristo te liberta, serás libre completamente, como el canto de júbilo que solemos escuchar. Libre, yo soy libre. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Regresemos ahí a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿En qué forma? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Muriendo como un maldito pecador en la cruz. Así es como lo hizo Cristo. Y tuvo que suceder lo que Dios mandó en su ley en Deuteronomio 21. Vamos ahí. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23.
Aquí está hablando sobre diversas leyes. Dice entonces, versículo 22 del capítulo 21. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y no lo hicierais morir y lo colgareis en algún madero. Aquí está hablando, dice que si alguien comete algún crimen, es digno de muerte. No importa el crimen. Dice, y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el quien. Es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿A quién le pasó esto? A Cristo. Él tenía que morir de esta manera porque ya estaba predestinado por Dios. Ya era su plan de redención. Y Dios aquí dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿y Cristo cometió algún crimen? No. Él no cometió ningún crimen, pero él tuvo que morir en la cruz. Como si él hubiese cometido algún crimen digno de muerte. Y dice ahí, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. Y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿A Cristo lo bajaron después que murió? Sí. Sin falta lo enterraréis en el mismo día. Él fue sepultado ese mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Por eso Pablo es lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió como siendo un vil mentiroso, un ladrón, un adúltero, un fornicario, un borracho, un asesino, una persona del cartel que descuadriza a alguien. Cristo murió como si él hubiese cometido algún pecado, algún crimen, y no fue así. Pero tuvo que morir. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser redimidos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es lo que él hizo. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está hablando ciertamente de Cristo. Dice que él no conoció pecado. Cristo sí. Al momento de él venir fue 100% hombre y 100% Dios. Pero en Cristo no hubo ni el más mínimo pecado que tú te puedas imaginar. Ni algún pensamiento tan pecaminoso de un nivel tan pequeño como el que tú y yo tenemos. En Cristo no hubo nada de pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, al que no practicó pecado, en el que no abundó el pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre mismo lo hizo pecado y lo llevó al madero para morir como un maldito en nuestro lugar. Por esa razón es que siempre nosotros hablamos de Cristo. Dios, mi amado, cargó en su Hijo Jesucristo, el único sin pecado, el pecado de su pueblo, para que Cristo fuera contado como pecador.
Y Dios considera a los pecadores como justos en una unión con Cristo, el gran intercambio del Evangelio. Cristo tomó nuestros pecados y nosotros por gracia, a través de la fe, recibimos su justicia. La doble imputación. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos y tú y yo recibimos, ¿qué? Una bendición, la salvación, un privilegio, la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, ser redimidos por Cristo. Y gracias a Dios que no es por obras. Gracias a Dios que no es por cuánto podamos hacer, porque nadie se salvaría, mis amados. Si la salvación dependiera de nosotros, nos perderíamos. Y es lo que Pablo quiere hacer entender a los Gálatas, que no es por obras de la ley. Esta fe es la única que contiene la expiación o el sufrimiento del siervo de Jehová. Esta es la fe salvífica. Esta fe incluye el arrepentimiento del pecado y una confianza completa en la obra de Cristo para salvar del pecado y para justificar a su iglesia. Esa es la fe salvífica. Los católicos tienen su fe, los mormones tienen su fe, los testigos de Jehová tienen su fe, el ateo tiene su fe, pero esa fe no salva. Ellos no presentan a Cristo y a Cristo crucificado. Ellos dependen más de las obras que ellos puedan hacer. Esta es la fe salvífica, que incluye el arrepentimiento, que incluye el creer en Cristo. Y muchas personas no entienden esto y dicen, no importa a qué religión tú vayas, todas son iguales. Todos los caminos llevan a Roma, como dicen, todas las religiones llevan a Dios y no es así. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es lo que Cristo dijo. Y las religiones te dicen, es por obras, es por ese camino también. Mira, ven, no importa. Dios ama a todos. Dios no ama a todos. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que han creído en Cristo Jesús. Dios ama a aquellos que Cristo compró. Y mis amados, al escuchar esto, no importa qué religión tú vayas, todas son iguales. Esto es un pensamiento humanista y diabólico que trae conformismo y hace que los pecadores estén muy relajados, no sabiendo que están en un gran problema con Dios. Esos son pensamientos y palabras humanistas y diabólicos. Y el pecador está muy relajado, pensando que va a ir al cielo cuando su fin será el infierno. Solo hay un evangelio que relata el padecimiento de Cristo. Este es el evangelio bíblico. Pero Pablo les está dejando muy en claro a los Gálatas que el castigo de la ley por cualquier falta de conformidad con ella es la muerte eterna. Oh Gálatas insensatos. Confiar y poner tu confianza más en las obras que tú puedas hacer es muerte eterna. Niños, tú no puedes confiar o depender de que tus padres sean creyentes, de que sean cristianos, de que trabajen en la obra del Señor. No puedes tú decir soy cristiano porque mis padres son cristianos, pero has vuelto a nacer. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has visto a Cristo como tu único Señor y Salvador? No solamente Salvador, porque muchos quieren al Cristo Salvador, pero no a su Señor. Si crees de esa manera, pues tienes un pensamiento religioso, pensando que es la religión o el lugar donde te congregas o las prácticas de tus padres, prácticas cristianas que te van a salvar, y no es así.
Tú mismo tienes que tomar la decisión y tienes que ver también tu condición espiritual y pecaminosa y decir, yo necesito a Cristo, porque si muero sin Cristo, me perderé por una eternidad. Y es lo que Pablo está haciendo. Está dejando muy en claro esto. El castigo de la ley por cualquier falta de conformidad con ella es muerte segura, muerte eterna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos, dice, la promesa del Espíritu. Versículo 14. En Cristo se cumplió la promesa dada por Dios a Abraham. ¿Con qué fin? Ahí dice ahí, para recibir por la fe el Espíritu. Como hablamos la semana pasada, somos hijos de Abraham en un sentido espiritual, y Él es nuestro Padre en la fe. Todo es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, para que nadie se lleve la gloria y diga, mira, yo le abrí a Cristo mi corazón y yo lo recibí, hice la oración de fe. Pero hasta que Dios no haga un cambio en el corazón del pecador, no habrán frutos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Este fue el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham. Y por eso es que ahora recibimos el Espíritu. Cuando tú crees en Jesucristo, eres sellado con ese Espíritu. Eres propiedad de Cristo. Dios es quien sella con su Espíritu. Así que aquí vemos a Pablo tratando con los Gálatas hasta el punto que él llega a llamarlos malditos por la ley, por confiar en las obras de la ley. Pero ustedes han sido redimidos por Cristo, hecho por nosotros maldición. Oremos. Padre,